Hola, muy buenos días. Estoy hablando de una historia, vamos a hablar de una historia muy interesante que nos trae la Biblia. Está en Lucas 17 del 11 al 19 y habla de los 10 leprosos. En aquella época Jesús iba por las calles y hacía milagros y estaba en su ministerio y habían 10 hombres que vivían apartados de la sociedad porque tenían una enfermedad que era la lepra. Y ellos se enteraron de que por las calles, por la ciudad, pasaba Jesús de Nazaret, aquel que hacía tantos milagros. Y entonces fueron en búsqueda de él y a lo lejos de Jesús ellos llamaron la atención de Jesús. Y Jesús les dijo, id hacia el sacerdote. Y de camino al sacerdote los 10 leprosos se sanaron. Y uno de ellos se giró, glorificó a Dios, le dio gracias a Dios por haberlo sanado y le dijo, ve, hijo, tu fe te ha salvado. Y esta es la historia de hoy. Y la lepra era algo que no estaba muy bien visto en ese tiempo. Eran gente que estaba incluida en la sociedad, no era gente que podía estar en la sociedad como reunidos como cualquiera de nosotros estamos reunidos. Era gente separada de la sociedad. Y la lepra, ¿y por qué viene ahora mismo? ¿Por qué te explico ahora de la lepra? Porque era una enfermedad incurable. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué vamos a buscar a Dios? ¿Por qué por qué tenemos que buscar a Dios? Porque esa lepra, hay una lepra totalmente en la sociedad, la lepra que vive en cada de ellos, y es una lepra del pecado. La lepra del pecado consume a la gente y la hace vivir en una depresión, la hace vivir en un rechazo de interior. Y viven en la lepra de viviendo los mismos círculos y sintiéndose cada día más solo, con mucha soledad. Esa lepra atapa todo el cuerpo y aparte que hace que el hombre no se encuentre con Dios, lo hace morir. Y lo hace vivir en depresiones, lo hace vivir en angustia y enfermedades, y lo hace que su cuerpo se altere, porque es la lepra del pecado. ¿Y por qué dice, por qué tengo que tener una lepra? ¿Por qué si yo soy pecador me gusta vivir en el pecado? Pero tú lo sabes en tu rincón que eso te está dañando poco a poco a tu interior. Tú sabes que ha habido pecados en tu vida que lo quieres olvidar y no se quieres acordar de él. Ha habido pecados en tu vida que si fuera por ti retrocedieras el tiempo y comenzaría de nuevo. Si le preguntas a mucha gente mayor y le comienzas a preguntar y ellos dicen, no, me gustaría a mí retroceder el tiempo y tener 15 años para no volverme a equivocar, para no volverme a equivocar en todo lo que he hecho. ¿Por qué tienen ese son de no volverme a equivocar? Porque saben de todo lo que han vivido, saben de los pecados, saben cuando se han ido con muchas mujeres y abandonado su hogar. Y dice, si yo pudiera retroceder el tiempo, ahí te das cuenta la sociedad, cuando se hacen mayores se dan cuenta de lo que han perdido. Pero yo te digo que hoy, el día de hoy, esto de la lepra tiene otro significado. Pues mira, en aquel tiempo, en el tiempo que los leprosos vivían lejos, se hizo una ley. ¿Qué decía esta ley? Decía que todo aquel enfermo que tuviera lepra en su cuerpo tenía que ser sacado de la sociedad y tendría que vivir apartado de ella. Era una ley, no era cualquier cosa que se había inventado un doctor. Era una ley que se implantó en aquel tiempo. Todo aquel que tenía lepra no podía estar mezclado con la sociedad. Es decir, que si una persona tenía lepra y era padre de familia, perdía a sus hijos, perdía a su mujer, perdía su trabajo, perdía su casa y se tenía que ir fuera de la ciudad. Pues en aquel tiempo 10 hombres se fueron fuera de la ciudad y se conocieron y vivían entre ellos, porque la lepra es algo contagioso y como ellos ya estaban afectados por la lepra, pues no se iban ya a contagiar entre ellos. Y entonces esas personas, en vez de quedarse en su depresión, en vez de quedarse en la situación de sus problemas, en vez de decir pues yo de aquí ya no salgo, decidieron ir en búsqueda de Jesús, buscar una solución para aquella situación que ellos vivían. Y eso es lo que te digo el día de hoy. Tú tienes que buscar una nueva situación para tu vida. Un nuevo comenzar, no quedarte, vivir siempre en lo mismo. Hay una nueva esperanza y las nuevas esperanzas, esta gente tuvo la ansiedad de buscar de Jesús. Se movieron en todo lo alrededor y hicieron lo posible para buscar de Él, para buscar que Jesús lo mirara, para buscar que todo alrededor se mueva alrededor de ese motivo. Esa gente estaba totalmente oculta. Y entonces se acercaron a Jesús de lejos, gritaron
y llamaron la atención de Jesús. ¿Por qué especifica la palabra y llamaron la atención de Jesús? Para que tú y yo hoy podamos recibir un milagro, aquel milagro que nosotros queremos, necesitamos, el paso número 1 es buscar la atención de Jesús, que el Señor sepa cuál es nuestra necesidad, orando, pidiendo, clamando, pero Dios tiene que saber que tú estás ahí, que tú estás buscando ese milagro. Después también vemos que solo uno de ellos se gira. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, Jesús les dijo, id hacia el sacerdote. ¿Por qué le dijo id hacia el sacerdote? Cuando había una enfermedad incurable en aquel tiempo, una enfermedad grave, por ejemplo, cuando las mujeres ovulaban, las mujeres salían del pueblo porque no eran aptas para estar con la sociedad, porque estaban enfermas. Entonces, todos aquellos enfermos que salían de la sociedad, el que certificaba que esa persona estaba sana era el sacerdote. Entonces Jesús les dijo, id hacia el sacerdote. Y la palabra dice que mientras iban al sacerdote, se limpiaron de la lepra. Y uno de ellos, solo uno de ellos, se giró y dio gracias. Gracias, Dios, glorifico tu nombre. Y empezó a declarar lo que Jesús era. Y Jesús le dijo, ¿ves? Tu fe te ha salvado. Pero antes de que tu fe te ha salvado, vemos que 9 hombres que han recibido un milagro no se giran. ¿Por qué? Pues resulta que este hombre que se ha girado era samaritano, dice la Biblia. Y los otros 9 eran del pueblo de Dios. Es decir, solo hay uno entre ellos que no conoce de Dios, que no conoce la historia del pueblo de Dios, y es el que le impacta que Dios sane su vida. Y los otros 9 que conocen de dónde salió el pueblo de Israel, que conocen la esclavitud del pueblo de Israel, que conocen la historia de los milagros de Jesús, les da igual, porque estaban acostumbrados a los milagros que Dios hacía. Y ahora te pregunto, ¿tú estás acostumbrado a los milagros que Dios hace? ¿Y por eso no das gracias a Dios? ¿Y por eso no glorificas a Dios? Tenemos que analizar nuestra vida y ver si realmente en nuestra vida hay algo que nos está impidiendo mirar alrededor y ver los milagros que Dios hace con nosotros. Y en lo último, cuando Él glorifica y gracias Dios porque me has salvado, y fue un hombre agradecido, Jesús le dijo, ve, levántate, tu fe te ha salvado. La diferencia entre este hombre y los otros 9 que también recibieron el milagro, que también tuvieron fe, hay una gran diferencia, y es que ellos recibieron el milagro de su sanidad física, pero este señor recibió el milagro de su sanidad física y ganó la salvación. Y esto es lo que hoy nos hace hablar aquí a este vídeo, y queremos que analicéis la vida y que veáis que el Señor no solo quiere un milagro físico, sino que quiere darnos la salvación. Y ahora Miguel os va a hablar de qué tipos de milagros podemos recibir, qué tipos de milagros hay. Hay muchos tipos de milagros que Dios nos quiere dar. Está el milagro de la salvación, que también es un milagro. Está el milagro de que Dios quiere curar una enfermedad que tengas. Y está el milagro que Dios quiere también curar tu alma de todas las heridas y de todas las dificultades. Pero tú quieres recibir un milagro. Tú el día de hoy quieres recibir el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Le da igual de qué país es. Le da igual si eres cubano, brasileño, español. Le da igual de qué nacionalidad eres. Aunque tú no te sientas del pueblo de Dios, o te sientas rechazado, no te sientas la persona adecuada, dices, he fallado a Dios, yo me siento el más pecador del mundo. Dios tiene un milagro para ti. Y tiene una esperanza, y una esperanza de vida. Y ese milagro Dios lo quiere hacer en tu vida por medio de Jesús. Él quiere entrar en tu vida y dar un nuevo milagro. ¿Qué pasa? ¿Estás pasando por una enfermedad terminal? ¿Qué estás pasando por una enfermedad de dolencia? ¿Qué estás pasando porque no entiendes qué milagro financiero hay en tu vida que no lo puedes agarrar y estás viviendo en pobreza cada día? Dios quiere hacer ese milagro. Y el día de hoy
Invítale al Señor a tu corazón y dile, Señor, cúrame de la enfermedad, cúrame de la dolencia y cúrame de cualquier pasión. Y eso es lo que nosotros hoy queremos enseñarte. En aquel tiempo habían dos tipos de milagro. Uno que recibía a la gente por fe, sin ver a Jesús, y otro milagro, el que Jesús tocaba sus vidas, como la mujer del manto que tocó a Jesús y fue sana. Estos hombres no tocaron a Jesús y por su fe fueron sanos. Ahora, en este tiempo tú puedes recibir milagros por tu fe en tu casa, creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida. 2, lo puede hacer tocando el Espíritu Santo que toque tu vida y que automáticamente te sanes, o mediante una persona que esté ungida, una persona que tenga la unción de sanidad. ¿Quieres esperar a encontrar un hombre que tenga la unción de Dios y que sea un ungido para que sane tu vida? ¿O quieres tener fe, ser agradecido y recibir tu milagro? Por eso el día de hoy es el momento de recibir tu milagro. Es el momento de recibirlo. No te quedes atrás. Amén. Y búscalos, ¿sí? Amén. Amén.